fue la técnica momentánea, pero ya se solucionó, creo. En esta mañana vamos a hablar de Malaquías, capítulo 1, versículos 1 al 5. Si no saben ubicar a Malaquías, supongo que no eres el único esta mañana. Es el último libro del Antiguo Testamento. Encuentra Mateo y para atrás un libro. Estos versículos tratan el tema del amor de Dios y sus implicaciones. Yo mediante la semana entrante vamos a seguir un poquito más con Malaquías también. Vamos a orar a dar comienzo esta mañana a este enfoque. Padre, hemos reconocido tu grandeza, hemos reconocido tu misericordia, hemos celebrado al Señor Jesucristo. Y Padre, queremos enfocarnos en tu palabra, entender lo que dice tu palabra, pero también entender cuál es la respuesta que tu palabra pide para nosotros. Guíenos ahora mismo, Padre, para poder concentrarnos, para poder enfocarnos en lo que tú deseas para nuestras vidas. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. El verbo hebreo, una introducción breve antes de entrar en el pasaje en sí. El verbo hebreo que significa amar, que se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentra 32 veces para hablar del amor de Dios. 23 veces de esos 32 describe el amor de Dios hacia Israel o hacia personas individuales. El sustantivo amor es usado para significar el amor de Dios hacia su pueblo y ocurre 4 veces en el Antiguo Testamento. 23 más 4 da 27 veces que encontramos que el amor de Dios es hacia personas de la humanidad. Se está afirmando esto. Un autor, Norman Smith, escribe 3 características principales que nos ayudan a comprender el amor a Dios y agregamos otro más. Entonces, sigue. El amor de Dios es un amor soberano. ¿Qué queremos decir con eso? Que no hay nadie que le obligue a Dios a amar. No hay nadie. Él mismo determina lo que hace basado en su propio ser y carácter. Nace de Él, decide Él qué hacer. Es soberano en sus acciones. El amor de Dios es incondicional. La motivación de Dios de amarnos viene de su propio ser. No se deriva de algo bueno en nosotros. Y vamos a ver este ejemplo de Israel en un versículo, 2 versículos aquí, Deuteronomio 7 y 8. Puede seguir. Voy a pedir ayuda. Tenemos varios pasajes a través de esta mañana antes de leer el pasaje en sí, pero tenemos otros pasajes para ahogar mi voz y para permitirles moverse un poquito también en el proceso. ¿Alguien que puede leer estos 2 versículos, por favor? No por ser vosotros. Qué bueno que haya muchos. Chachi, sigue. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón rey de Egipto. Hasta ahí, está bien. Capten lo que está diciendo. No es que Dios escogió el pueblo más grande en el mundo, escogió el más insignificante de todos los pueblos. No tenían nada a su favor.
para ser amados. Pero Dios decidió escogerles, y aún según la promesa que había hecho, comenzando con Abraham, con Isaac, con Jacob, nace el pueblo de Israel. Comienza con uno, Abraham y su esposa. No es por lo bueno en nosotros que Dios nos ha permitido entender el Evangelio. No es porque Dios sabía que íbamos a escoger a Jesucristo nosotros mismos de antemano. No es así. La motivación no es por algo bueno en nosotros, es porque Dios decidió hacerlo y amarnos incondicionalmente cuando no éramos dignos de ser amados. Sigamos. El amor de Dios es íntimamente personal. A pesar de que los cielos y la tierra pertenecen a nuestro Dios, Él ha decidido fijar su amor y afecto en los seres humanos. En Deuteronomio 10, versículo 14 y 15, otra persona que puede ponerse de pie y leer estos dos versículos, por favor. Ya no le corresponde a Shafi. Fernando. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de él, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Dios escoge a Israel, comenzando con Abraham, los patriarcas y la descendencia de Jacob, las 12 tribus de Israel. Es una relación estrecha, una relación íntima, personal, que Dios escoge con estos. Se agrega una característica más fuera de lo que dijo este autor anteriormente. El amor de Dios es semejante al amor que existe entre un esposo y una esposa. En el matrimonio, como entendemos, decidimos perdonar en gran manera, porque el amor mira más allá de las fallas, y todos tenemos fallas. Pero a la vez, seguimos deseando correcciones en la vida del cónyuge y esperando lo mejor de su pareja, hablando a nivel humano. Pero algo parecido sirve de analogía un poquito para entender un poquito el amor que es mucho más grande, mucho más significativo, totalmente perfecto de Dios. Pero Dios nos ofrece continuamente perdón y aceptación a sus hijos, a los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Pero a la vez mantiene normas altas y santas de su justicia para nuestras vidas. No es que perdona y podemos seguir viviendo como queramos, independiente de su palabra, independiente de sus instrucciones. Pide normas altas, santidad, pero a la vez nos perdona cuando pecamos. Dios puede juzgar a personas por sus pecados y a la vez decir, te he amado. Como vamos a ver en la lectura aquí en Malaquías. Para los que no han buscado Malaquías, por favor que abran sus Biblias en Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú
hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. A primera vista no es fácil digerir todo lo que dice ahí, a primera vista. Es una profecía de la palabra de Jehová contra Israel, pero se puede traducir la palabra profecía allí como carga. Y se utiliza esta palabra muchas veces cuando amenaza juicio. En esta carta, Dios está comenzando a hablar a través de su profeta, dando una carga. Él tiene una carga. Está poniendo la carga sobre su profeta. Y básicamente está manifestando, hay cosas que andan mal. Hay cosas que merecen juicio entre ustedes. Está dando un llamamiento para reflexión y arrepentimiento. Él tiene la intención de estimular a la gente a recapacitar, a tomar en cuenta lo que está sucediendo en sus vidas, para volver con todo su corazón a Dios. Cuando habla palabra de Jehová, está hablando de autoridad, la autoridad de Dios mismo. Es contra Israel, y aquí no está hablando del reino del norte, está hablando de todas las 12 tribus. Israel como unidad, Judá e Israel, reino del norte y reino del sur. Evidentemente hubo problemas en la relación del pacto de Dios con Israel. Y sabemos que Dios es fiel a su pacto. Dios no falla, Dios no comete pecado, Dios no tiene complicación en su propio ser en cumplir con lo que Él ha dicho. Entonces, el problema tiene que ver con la infidelidad de Israel en su relación con su Dios. Vamos a comenzar a examinar estos versículos, y para entender estos versículos tenemos que mirar un poquito más atrás, porque históricamente ellos podían haber tenido ese conocimiento de su teología acumulada, lo que llamamos una teología bíblica antecedente, que sucedió antes de llegar a este momento. Pero nosotros no guardamos todo esto tan claramente, no ha sido parte de nuestra evidencia tan directamente, y necesitamos repasar alguna cosa para entender lo que es la referencia aquí en el pasaje. El amor de Dios hacia su pueblo es lo que se trata este mensaje del profeta. El amor de Dios hacia su pueblo. ¿Sí? Yo os he amado, dice Jehová. Sencillamente una afirmación. Os he amado. Y está hablando de la elección de Israel para ser su posesión, para ser un pueblo santo especial, su posesión especial entre todos los pueblos del mundo. Pero también sabemos que es un acto de gracia, y no debido a los méritos en Israel. La gracia es el favor de Dios que no merecemos. Dios no escogió a Israel porque era la nación más perfecta, ni existía en ese momento lo más insignificante para mostrar la grandeza de Dios. Si escoge un pueblo grande, es porque eran grandes, no necesitaban a Dios. No, escoge lo que no es
nada poderoso para mostrar su propio poder y revelarse de esta manera. Vamos a observar en dos pasajes, en Deuteronomio 4, 37 y 38. Voluntario, por favor, que se ponga de pie para leer. Con confianza, hay muchos de ustedes que tienen muy buenas voces y muy buena capacidad para leer. Por cuanto él amó a sus padres, escogió su descendencia después de ellos, les sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra para heredar como oro. Gracias. Por cuanto él amó a tus padres. Está hablando a los hijos que están a punto de entrar en la tierra prometida. Los padres de ellos murieron en el desierto por su rebeldía. Está hablando con un nuevo grupo a punto de presentar de nuevo la ley, los 10 mandamientos y los demás detalles allí. Y narra, manifestó su poder, su amor y su poder en sacarles con su presencia poderosa, con su gran poder, les sacó de Egipto. Pero también a llevarles a la tierra prometida para echar de su presencia naciones grandes y más fuertes que ellos. Por el poder de Dios iban a poder hacerlo, para introducirles a la tierra y darles la heredad, que todavía es su promesa para los fines de los tiempos. Sigo. Otro pasaje, por favor, estos 3 versículos. ¿Otra persona? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Gracias. Habíamos leído 2 de estos versículos anteriormente. La repetición no perjudica en cuanto a meter en nuestra mente la verdad que se presenta aquí. Sigamos. Dios se reveló al dar el pacto con Israel. Se reveló qué clase de Dios era, qué clase de Dios santo era, cuál era su plan para su pueblo, cuál era la relación que quería tener con su pueblo. También, el amor era la esencia de la relación del pacto. Daba mandamientos, claro, pero era una relación de amor que tenía con su pueblo, pero pedía de su pueblo en respuesta su amor manifestado en su obediencia, su confianza en Él. No era comparable con los demás dioses de las naciones. Era Dios único, el único creador, el Dios todopoderoso, el único Dios vivo, y quería que Israel les mostrara ante todas las naciones. La respuesta apropiada y esperada de Israel era amarle a Dios y obedecer sus mandamientos. Es la respuesta esperada ante esta revelación de Dios, repitiendo lo que había dicho muchas veces antes: yo os he amado. Y la respuesta que recibió del pueblo era todo el contrario. ¿En qué nos amaste? Sigue ese tren. Suena un poquito grosera. ¿En qué nos amaste? No estamos convencidos. No vemos esto. Pruébalo. Si tú eres el Dios tan bueno, muestra esa bondad hacia nosotros. No lo hemos percibido. El pueblo de Dios, después de tantos años, están respondiendo así ante el comentario de Dios por medio del profeta. Estaban endurecidos en sus propios pecados y exigieron a Dios que probara su amor.
El cuestionamiento de Israel mostró desconfianza en Dios y mostró una falta de fe en lo que Malaquías está diciendo en ese momento como mensaje de Dios. Israel interpretó que su acusación, ¿en qué nos amaste?, era cierta y legítima. Tenían la desconfianza en la fidelidad de Dios hacia su pacto que había hecho con ellos. Habían regresado el remanente del exilio en Babilonia de Judá. Habían llegado 100 años antes. Pero a través de los profetas, el reino prometido por ellos no había llegado todavía. Por esa demora, no estamos convencidos que tú nos amas, porque todavía tú prometiste el reino y nada, no estamos viendo nada de ese reino. La falta de creer la palabra de Dios produjo su falla en amarlo y produjo hostilidad hacia Dios. En sus corazones tenían hostilidad hacia Dios. El problema es que no habían leído bien la ley. No habían vuelto a leer Deuteronomio. Las complicaciones en la vida eran el resultado de su desobediencia, no resultado de falta de amor de parte de Dios. Dios había prometido maldiciones para ellos si rehusaban obedecer a Dios. Encontramos aquí la elección de Jacob sobre Esaú. Jacob era Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob nació por varias mujeres 12 hombres que eran las 12 tribus de Israel. Entonces Jacob representa a Israel con sus 12 tribus. Pero el que nació primero era Esaú. Entonces Dios comienza a dar explicación a Israel insolente, que responde así. Y Dios comienza a dar explicación de por qué dice lo que dijo: yo os he amado. Él responde con una pregunta, pero la respuesta es tan evidente. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Lo dejamos allí por un momento. Sigue. Esaú también se llamó Edom. No vamos a mirar la cita, pero es el mismo pueblo de Edom. Esaú y Edom equivale lo mismo aquí. Sigue. La elección de Jacob antes de Esaú, que era hermano mayor por pocos minutos, sucedió antes del nacimiento de los dos y no tenía nada que ver con méritos. No tenían vida fuera de la matriz, no habían hecho acciones buenas, no tenía nada que ver con sus acciones. Era antes de eso. Dios tomó una decisión. Vamos a observar algo en varios pasajes, un poquito larguito aquí. Génesis 25, 21 a 34. Alguien que tiene la resistencia para leer todo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre.
Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jehová. Jacob. Ahí están atentos. Y quiso Jacob, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Sigue. Y Jacob le respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júrame en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura, gracias, porque era el derecho a 2 partes de la herencia, entre los 2 de los hijos recibían una parte. Además de otros privilegios que puede haber tenido. Lo vendió. ¿Para qué me sirve? Puede morir si no como. Y aquí tienes algo a la mano. Porque iba a tomar tiempo para preparar lo que había cazado. Ahí. Eso no era instantáneo. Y él tenía hambre. No había desayunado lo suficiente ese día. La cuestión es que hubo conflicto en la matriz entre estos 2 varones. Y además de esto, encontramos que Dios decidió que el mayor servirá al menor. Está dando una relación aquí específicamente. Vamos a ver este pasaje de Romanos 9, 10 al 13. Es más corto. ¿Alguien, por favor? Tímidos hoy, por favor. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Gracias, Fernando. La elección fue antes de su nacimiento. También vemos que la elección utiliza términos amar y aborrecer. Carlos lo explicó hace un número de semanas, un pasaje que Jesucristo estaba manejando en Lucas, capítulo 14, hablando del discipulado, implicaciones del discipulado. No indican emociones aquí, sino preferencias y prioridades. Está prefiriendo a Jacob sobre Esaú. No está rechazando realmente a Esaú, pero está dando preferencia para una relación específica a través de él con un pueblo, el pueblo de Israel. ¿Sigue? El caso de Jacob, la elección, el amor de Dios habla de elección para una relación, tener una relación especial con él como pueblo y un llamado al servicio.
debían mostrar a todas las naciones realmente quién era el Dios verdadero. El caso de Esaú, aborrecer no era señal de venganza o menosprecio. De hecho, Esaú era objeto de predicación, de recibir beneficios al responder, y sus descendientes eran objeto de liberación aún en los postreros tiempos. Sí hubo posibilidades de encontrar salvación entre los de Edom. ¿Sigue? No tenía que ver con emociones en el corazón de Dios, sino era la escogencia de uno sobre el otro para una relación del pacto, específicamente. Y la decisión era una decisión soberana de Dios, totalmente independiente de méritos en estos dos varones y en los pueblos posteriores. Sigamos. Notamos aquí en el versículo 3, no solamente que amé a Jacob y a Esaú aborrecí, pero sigue hablando, y es algo de juicio que está mencionando. Se combinó ahí: y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Falta de personas. Hubo juicio proclamado contra Esaú. Israel necesitaba considerar cómo hubiera sido su condición sin la relación del pacto con Dios. Dios tenía que abandonar a Israel por un tiempo. 70 años estaban en cautiverio en Babilonia, antes de regresar el remanente. No estaba prometiendo remanente a Edom allí. Tanto Israel como Edom recibieron juicio de parte de Dios por medio de los babilonios en el siglo VI. Los dos pueblos recibieron juicio de parte de Dios. Vamos a leer en Jeremías aquí. Si alguien puede ayudarme, hay como 3 diapositivas. Jehová me ha dicho así: hazte coyuntas y yugos y polvos sobre tu cuello, y los enviarías al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mi mano, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que vengan también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Muy interesante lo que Dios está diciendo. Está decretando juicio contra muchos pueblos. Ha escogido a Nabucodonosor como su siervo, un rey que no conocía a Dios inicialmente, y Dios le llama su siervo porque quería llevar a cabo cierto juicio a través de él. Esas naciones, los mensajeros o los embajadores que estaban llegando en el principio de varios pueblos para hablar con Sedequías, rey de Judá. Sedequías era el último rey de Judá y fue llevado en cautiverio.
Ya terminó el linaje ahí específicamente en ese momento. Están llegando estos pueblos. Habían escuchado algo que estaba sucediendo, unas protestas en Caracas, ¿no? en Babilonia, que estaban sucediendo ahí. Entonces, estaban protestando algunas cosas. Pensaron, quizás, si nos unimos, podemos rebelizarnos contra Nabucodonosor. Llegan allí para hablar con Sedequías y planear algo. Pero no era lo que sigue. Jeremías tenía que dar un mensaje hasta con objetos allí para mostrar. Estaban llegando allí para planear algo. Rebelión. Pero Dios le dice, no. Yo soy el Dios creador, el poderoso, y yo doy el reino a quien quiero. En este momento le estoy dando a Nabucodonosor. Hay que servirle o sufrir las consecuencias. Fuerte. A muchas naciones en ese momento. Pero llega el fin de Nabucodonosor, de ese pueblo. Por su crueldad, aunque no mencionó la palabra ahí, pero el sentido está en otras porciones, van a ser buscados también. Excedieron. Y es el mismo Nabucodonosor que en un momento de exaltarse demasiado, que Dios lo puso como una bestia por 7 años. Y regresó alabando a Dios y reconociendo que hay un Dios arriba en el cielo que manda. Y él decidió humillarse delante de él. Increíble el trato de Dios con él. Y la forma como llegó a reconocer que no era tan grande y tan especial en la tierra como había pensado. Era debido a la asignación de Dios en ese momento. Dios había prometido a Israel restaurarle debido al pacto que habían hecho con él. Les había prometido eso, al volver su corazón a él, lo iban a restaurar. Vamos a mirar 2 pasajes que hablan de esto por un momento. O sea, puntos suspensivos ahí porque hay una segunda parte de esto que tiene referencia a Edom en un momento. Por favor, alguien, hay muchos que no han leído, por favor. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te despedirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Otra persona que puede leer son 10 versículos de Deuteronomio 30, perdón. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, que arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a lo que yo mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Sigue Higinio, son 10 Entonces, versículos. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que le dan tus padres y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron,
Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová y tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Gracias. Está prometiendo restaurarles completamente, al convertir su corazón, a reconocer su necesidad de escuchar la voz de Dios y caminar con Él en obediencia. Promesa de restauración a Israel, después de haber sido apartado de Él por un tiempo, de regresar, y promete por esa relación del pacto seguir con ellos. Aún ese pacto, como hemos hablado en el pasado, sigue vigente para Dios. En este momento Dios no está obrando a través de Israel, sino a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero en el futuro vuelve a obrar en Israel de nuevo. Ese pacto sigue vigente. Pero la segunda parte de ese comentario, Dios había prometido a Israel restaurarle debido al pacto que había hecho con él, pero condenó a Edom a destrucción completa, sin restauración. Vamos a leer Ezequiel 35, porque es importante, es muy larguito, pero vamos a captar lo que está diciendo aquí, por favor. Otra persona que no ha leído, que puede leer, por favor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Eso es Edom. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, por tanto digo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertirá el monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto dijiste: las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ella, estando allí Jehová. Por tanto digo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira, y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Y sabrás que yo Jehová he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo: destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor: para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Impactante. Edom quería aprovechar. Vieron la ira de Dios sobre Israel, sobre el reino del norte y el reino del sur. Vamos a aprovechar. Vamos a poseer la tierra de los dos pueblos. Facilitó la muerte de muchos israelitas. No estaban tratando bien con sus parientes cercanos.
estaban tratando mal, muy mal. Era enemigo de Israel y será juzgado por esto, por el trato que estaban dando a Israel. Dios había dicho en Génesis 12:3 que Él iba a bendecir a los pueblos que bendecían a Abraham y su descendencia. Iba a maldecir a los pueblos que maldecían a Abraham o su descendencia. Cuando estos pueblos maldecían a la descendencia de Abraham, iban a ser malditos también de parte de Dios. Estamos viendo la realidad de esto allí. Sabrán que yo soy Jehová y Él juzga cuando es debido. Era una señal para los demás pueblos también, que eran enemigos de Israel. Y yo pensando, es imposible no pensar en esas cosas de la actualidad. El pueblo de Irán, con su desconocimiento de la existencia de Israel, con su promesa de eliminar completamente a Israel, no tenemos ninguna duda de lo que viene para ese pueblo. Aquí cerquita ahora lo que está pasando a Venezuela. Claro, presidente maldijo a Israel. ¿Listo? Chávez. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Es una señal a todas las naciones: si ustedes tratan de esta forma, habrá consecuencias. En el siglo V, los nabateanos, una tribu arábica, ocupó Edom y obligó al pueblo a salir de su tierra a un lugar desértico. Y posteriormente también tomaron el lugar en el desierto. Edom quedó desplazado, los que se quedaron allí. Aún con eso, Dios tiene un futuro para esos descendientes. Increíblemente, tienen oportunidades todavía. Sigue. Edom será juzgado. Me desubiqué en algo. Sigue. Edom fue juzgado por sus acciones. Abdías, ni hay capítulos en Abdías, es un profeta menor, bastante menor. Entonces, esos son versículos, no capítulos. Por sus acciones contra Israel, o sea, su maltrato a Israel, sus acciones en general y su soberbia que manifiesta. Vamos a leer estos versículos, por favor. ¿Alguien más que no ha leído? ¿Verdad? Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, que aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. También de 8 a 10. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Yes. Hasta ahí, gracias. Cuando Edom intenta construir de nuevo, lo que dice el pasaje aquí en Malaquías, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad. Tenían límites con Israel, la tierra santa. El contraste, la tierra santa, tierra o territorio de impiedad. Contraste grandísimo.
ahí que está mencionando. El pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. De hecho, hay más mención de juicio contra Edom en las Escrituras que contra cualquier otra nación. Leyendo los profetas, se encuentran referencias. Abdías aquí, un profeta pequeño en cuanto al número de palabras, pero habla mucho, aún de Edom. Sigamos. Aunque Dios hizo pacto con Israel, su amor extiende por todo el mundo. Versículo 5. Y vuestros ojos lo verán, y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Es Dios de toda la tierra y ama a toda la tierra. ¿Sigue? Antes de eso, comento otras cosas aquí. Israel no vio la diferencia entre lo que era su aflicción y lo que pasó a Edom. Los dos pueblos fueron juzgados, pero Dios restauró a Israel. Edom no, a Edom no. El amor de Dios marcó la diferencia. Dios había prometido a Abraham que por medio de su simiente todas las naciones serán bendecidas. En Génesis capítulo 12, versículo 3. No hay ninguna duda. Dios juzgó a Edom y su pueblo de la misma manera como juzgó a Faraón y Egipto, para que los edomitas y todo el mundo supiera que Él es Dios. El juicio contra Egipto era para que todo el mundo conociera, incluyendo a Faraón y su pueblo, quién es Dios. El único Dios. Los demás dioses no son dioses. En el futuro los ojos de Israel verán y dirán ellos: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Nosotros tenemos el privilegio de poder engrandecer su nombre ahora mismo en la tierra, por nuestras bocas. Y aún aprovechando lo que Martín había comentado, invitando a algunos amigos para algo suave en cuanto a Biblia, referente al taller de padres. De poder participar los de la iglesia, pero poder invitar a otras familias para presenciar y escuchar y tener contacto con la palabra de Dios y con el pueblo de Dios. Una oportunidad de hacerlo. Algunos principios de implicaciones para nosotros. Debemos entender que el amor de Dios no está basado en nuestras obras o méritos. Es por la gracia de Dios, es su favor que no merecemos. Si todavía hay entre nosotros cualquier persona que piense que por su bondad, por sus méritos, por su atención, por su servicio, por algo así que merece salvación, no es el mensaje de la palabra. No es el mensaje. El mensaje es que todos somos pecadores y necesitamos ser rescatados, y únicamente podemos hacerlo por la sangre del Señor Jesucristo. Nuestro arrepentimiento y poniendo nuestra fe enteramente en lo que hizo Jesucristo y no confiando en nada en lo que hacemos nosotros. Toda la gloria pertenece a Dios y no a nosotros, porque no hicimos nada. Es todo debido a lo que hizo el Señor Jesucristo. Sigamos. El hecho de pertenecer al pueblo de Dios, la iglesia, por la gracia de Dios, no implica que no puede haber disciplina al no obedecer a Dios. Dios juzga el pecado, incluyendo el pecado de su pueblo. Por eso es necesario arrepentirnos de nuestro pecado prontamente para no sufrir las consecuencias de permanecer en los pecados. Sigamos. Dios hizo un pacto con su pueblo, estableciendo una relación con él, pero espera obediencia y fe. Hay consecuencias por la desobediencia.
Hoy día es lo mismo. No ha cambiado la forma de tratar Dios con su pueblo, con el pecado. Participamos nosotros del nuevo pacto, no el antiguo pacto de la ley. El nuevo pacto por la sangre del Señor Jesucristo. Las bendiciones recibidas son múltiples. De hecho, en Efesios capítulo 1, versículo 3, recibimos toda bendición espiritual en lugares celestiales. Toda bendición espiritual. Pero las responsabilidades también son grandes. Obedecerle y caminar en fe. Unas aplicaciones específicas para nosotros. ¿Sigue? Tengo dos con sus subpuntos aquí. No van a ver todos los subpuntos, pero pueden escucharme. El amor de Dios es constante porque Dios cumple su pacto. No podemos dudar de que Dios cumple lo que ha dicho específicamente. En el Nuevo Testamento tenemos la seguridad del nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo, que nos asegura del amor de Dios. Jesucristo murió en nuestro lugar, tomando el juicio por nuestros pecados, para poder darnos vida eterna, regalo de Dios. Cuando Dios no ha respondido a nuestras oraciones como deseamos, y una duda entra en nuestra cabeza en cuanto al amor de Dios. Israel pensó que Dios tenía que haber cumplido su promesa y estaban dudando del amor de Dios porque no habían visto el reino establecido. Cuando por X motivo, incluyendo oraciones no contestadas como deseamos nosotros, y entra esa duda en cuanto al amor de Dios, necesitamos recordar el sacrificio de Jesucristo y el nuevo pacto en su sangre y afirmar en forma definida nuestra convicción que Dios nos ama y no ha cesado de hacerlo. Olvidando lo fundamental. Cuando enfrentamos muchas complicaciones en nuestras vidas y somos tentados a pensar que Dios nos ha abandonado, necesitamos recordar el sacrificio de Jesucristo por nosotros y recordar su fidelidad a su pacto y afirmar nuestra convicción que Dios nos ama en forma permanente. Cuando dudamos del amor de Dios porque nuestros ingresos no alcanzan el nivel que deseamos y somos tentados a resolver el asunto independiente de Dios en cualquier forma, sin consultar, sin buscar, sin leer lo que dice la palabra, sino buscando hacerlo a nuestra manera, necesitamos recordar el sacrificio de Jesucristo a favor de nosotros y afirmar en forma definida nuestra convicción que Dios nos ama en forma permanente. No ha quitado su amor de nosotros. Segundo punto con sus subpuntos aquí. La respuesta al amor de Dios se manifiesta en obediencia a su palabra y una fe constante en Dios, su revelación en su palabra. Eso es lo que Dios estaba pidiendo a Israel. Israel pregunta, pero con mala actitud: ¿en qué nos amaste? No vemos nada de tu amor. Y no obedecieron a Dios. Es fácil pensar que la vida cristiana es solo recibir bendiciones, pero sin tener responsabilidades. Es un pensamiento erróneo. Pensar que la vida cristiana es solo participar en actividades como la celebración, el encuentro de grupo familiar, sin desarrollar una relación personal con Dios y con otros,
es equivocado. No es solamente asistir a actividades de la iglesia, es desarrollar relación personal con Él y con otros. Pensar que puedo vivir mi vida de cualquier manera y no habrá consecuencias. Pensando que identificarse con el pueblo de Dios es suficiente, identificarse, estar entre el pueblo. Pero pensando que puedo vivir de cualquier manera y no importa. Ese pensamiento es equivocado. Pensar que puedo tomar determinaciones personales sin buscar dirección de Dios en la palabra, sino confiar en mi propia sabiduría, va en contra de lo que dice la palabra. De hecho, el ejemplo desastroso de Israel confirma esto. Vivieron a su manera. Tomaron decisiones independientes de Dios. Pensar que el mejor camino para mi vida en forma independiente de Dios y su palabra. Pensar que sé el mejor camino para mi vida en forma independiente de Dios y su palabra. Y que mi propia voluntad es más importante, va en contra de lo que dice Dios. Pensar que no necesito consultar decisiones importantes con Dios y aún con personas maduras en la fe, en la iglesia, va a resultar en muchas complicaciones porque va en contravía a las enseñanzas de la palabra. La respuesta apropiada a reconocer cualquier de estas cosas en nuestro corazón es arrepentimiento. Estas son posibilidades entre muchas otras. Si descubrimos cosas de esa naturaleza en nosotros, es un llamado al arrepentimiento, claramente. Dios manifiesta una carga en este primer mensaje de Malaquías debido al carácter y a la conducta de su pueblo. Dios afirma su amor a su pueblo, pero la respuesta de su pueblo es cuestionar la realidad de su amor. Y Dios corresponde dando evidencias de su amor. El trato de Dios con Israel era diferente que su trato con Esaú, Edom. Dios era fiel en llamar a su pueblo Israel a volver a Él después de su apostasía, después de haber buscado a otros dioses. Edom sufrió destrucción como consecuencia de no seguir la dirección de Dios y al desobedecerlo continuamente. Dios ama al mundo y está dispuesto a manifestar sus maravillas más allá de las fronteras de su pueblo. Desde el tiempo de Abraham, Dios reveló que quería bendecir a todas las naciones por medio de él. Dios escogió a Israel para ser su instrumento ante las naciones, para mostrarle la grandeza de Dios, el Dios de todo el universo. Israel no lo hizo bien. Ahora mismo nosotros, la iglesia, tenemos esa responsabilidad, que no sigamos los pasos de Israel, que seamos fieles en proclamar su palabra, en vivir su palabra. Nuestro conocimiento del amor de Dios y nuestra conducta santa que refleja el carácter de Dios dan testimonio ante el mundo. La falta de vivir para Dios y la falta de responder correctamente al amor de Dios hace daño. Y las personas pueden rechazar a Dios. Las personas por fuera, las personas que no son de la iglesia del Señor Jesucristo, pueden rechazar a Dios porque no ven la realidad de su amor en sus hijos. Si nuestro testimonio no es fiel, si no estamos teniendo oportunidad de tener contacto adecuado con los que no conocen a Jesucristo personalmente, las personas no van a ver la realidad de quién es nuestro Dios. ¿Valoramos el amor de Dios?
Vivimos conscientes del amor de Dios hacia nosotros, ya demostrado por Jesucristo y su muerte en nuestro lugar. Respondemos correctamente a Dios en fe en Él, en toda situación que encontramos en la vida y en obediencia. Tratamos con cualquier duda que surge en cuanto al amor de Dios hacia nosotros, al volver a lo fundamental de la fe, la muerte de Jesucristo en nuestro lugar, como la demostración clara del amor de Dios. Oremos. Puesto de pie, por favor. Padre, tú hablas con seriedad, hablas con claridad. Reconocemos de nuevo que no hay Dios comparable a ti y tenemos el gran privilegio de tenerte como nuestro Dios si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Abre nuestro entendimiento, Padre. Obra en nuestros corazones, circuncidándolos para poder seguirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y amarte de esta manera también. Purifica nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad que necesita purificación. Obra en nosotros para mostrarnos con claridad tu amor, tu dirección y tu voluntad. Pedimos, Padre, tu obra en nosotros para que nosotros seamos fieles en compartir la realidad de quién eres ante otros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.